Queridos hermanos, por el día de hoy no me es posible estar directamente por alguna actividad que tengo, pero les dejo aquí en la grabación la clase que corresponde al día de hoy. Nos ponemos en manos del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, concédenos tu gracia, concédenos tu bendición, que nos acompañe, que nos guíe. Concédenos poder acercarnos con amor, con devoción a tu santa palabra, que siga guiándonos, iluminándonos en nuestro camino. Que lo que vamos aprendiendo en tu evangelio pueda siempre conducir nuestra vida por el camino de la salvación y sobre todo para darnos fuerza para hacer tu voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Estamos todavía en estos temas introductorios sobre el Evangelio de Lucas, acercándonos especialmente a la lengua, a los aspectos lingüísticos, aspectos literarios del Evangelio de Lucas. Hoy, en el tema de hoy, nos acercamos especialmente a estos elementos literarios o recursos literarios de la composición del Evangelio de Lucas. La lengua del Evangelio, pues sabemos que los escritos del Nuevo Testamento son escritos en griego. La lengua griega es la lengua del Evangelio de San Lucas, con ciertas características más hebreas, más semitas, incluso que los demás evangelios. Los expertos de alguna manera van comparando el griego de Lucas con muchas más semejanzas a la Biblia de los 70 o la Biblia hebrea, griega. Ciertamente, San Mateo también es un evangelio dirigido propiamente a los judíos convertidos, pero el uso de la lengua pues es mucho más semita el de San Lucas. Ya desde la época patrística, o sea, los padres de la iglesia, especialmente San Jerónimo, que le escribe a Dámaso en esa conversación que tenía con el Papa, en la traducción que estaba realizando San Jerónimo y todo eso, San Jerónimo ya le comenta a Dámaso que él considera el griego de San Lucas junto con el de la carta a los hebreos como el griego más cuidado o más elegante de todo el Nuevo Testamento. Entonces, el uso del griego en San Lucas pues es muy especial. Ciertamente, sigue el griego koiné. La palabra koiné significa el común, el lenguaje popular. Cuando escuchamos hablar de que el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, se refiere al lenguaje común, el lenguaje popular, distinguiéndolo especialmente del griego clásico de los filósofos o de los poetas en Grecia. No es un griego clásico, sino un griego popular. Aunque bien el Evangelio de San Lucas sigue el griego koiné, el griego popular, el empleo
de esa lengua, el empleo de ese griego, pues es más adecuado, más correcto, más cuidado, un poco superior al uso vulgar, al uso común de los demás escritores bíblicos. Incluso se llega a notar el dominio de la lengua, aparece en diversos tipos del griego que utiliza. Por ejemplo, el griego del prólogo de San Lucas es muy literario, es decir, un griego casi clásico, pero también está el griego semejante al de los 70, el griego semita, que de alguna manera está expresado en los relatos de la infancia, y también el uso del griego común, más parecido a San Marcos, el más koiné, de alguna manera siguiendo el esquema de San Marcos, pero de alguna manera un poco mejorado ese griego. Y además, pues está también el griego de los Hechos de los Apóstoles. Es como que San Lucas tiene de alguna manera una variedad en el uso de esta lengua, en el uso del griego. Por ejemplo, el prólogo, vean ustedes, tengan su Biblia ahí a la mano. El prólogo de San Lucas es muy clásico. Vean, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Fíjense, ¿dónde está el uso de alguna manera más clásico y más superior de este griego? Tenemos en este pasaje 10 verbos y entre ellos, vean, una sola oración. Todas las demás son oraciones subordinadas con nexos. Fíjense, puesto que muchos han intentado, ese verbo, aunque está conjugado, han intentado, no es el verbo principal, porque ya está subordinado por un nexo, puesto que, dado que. Muchos han intentado narrar, ahí está, de alguna manera, también una continuación del verbo compuesto, narrar, pero este no está conjugado, está en infinitivo. Narrar ordenadamente las cosas que se han verificado. Otro verbo conjugado, pero también regido por el nexo que, las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido. Vean, el otro verbo, nos las han transmitido, pero también subordinado, tal como, o sea, es la comparación o el modo como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos. Vean, otra vez, dar testimonio o ser testigo, pero los que, otra vez el nexo relativo ahí subordinante, los que fueron testigos oculares y servidores de la palabra. He decidido yo también. Vean, ahí está el verbo principal de la oración. He decidido también yo.
después de haber investigado, ahí está otra oración, otro verbo, pero también subordinado, después de, ya un subordinado temporal, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo, parte del verbo principal. Entonces vean, el verbo principal, ¿cuál sería de este prólogo? Yo he decidido escribirte. Yo he decidido escribirte. Todos los demás son verbos subordinados. Incluso todavía después, ilustre Teófilo, para que conozcas. Un subordinado de finalidad, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido, que has recibido. Vean, todos los verbos están subordinados, ya sea por un relativo, ya sea por un nexo de finalidad, ya sea por un comparativo de modo de decir, pero el verbo principal, yo he decidido escribirte. El uso de esa lengua, 10 oraciones formando un solo párrafo que es una oración principal. Es un uso pues muy elegante, ¿sí? De alguna manera es un poco más dificultoso porque se usan pues las preposiciones y los nexos para enlazar una oración con la otra, para subordinarlas, pero es muy elegante el uso de esa lengua, de ese griego. Vean la comparación, por ejemplo, el griego koiné para seguir a Marcos, por ejemplo, en Lucas 3 del 3 al 9. Y se fue por toda la región del Jordán proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Vean ahí, voz del que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor. Y ahí está la coma. Enderecen sus sendas. Punto y coma. Todo barranco será rellenado. Coma. Todo monte y colina será rebajado. Coma. Lo tortuoso se hará recto. Y las asperezas serán caminos llanos. Punto. Y todos verán la salvación de Dios. Vean, el uso de este griego no es igual que el del prólogo. No es un párrafo largo y en el cual hay una sola oración completa y muchas subordinadas. Aquí son oraciones cortas, yuxtapuestas, es decir, relacionadas unas con otras, separadas con los signos de puntuación o coordinadas con ese nexo y, pero son oraciones independientes. Vean, preparen el camino del Señor, una oración. Enderecen sus senderos, otra oración. Todo barranco será rellenado, otra oración. Todo monte y colina será rebajado, otra oración. Lo tortuoso será recto, otra oración. Y las asperezas serán caminos llanos, otra oración. Y todos verán la salvación de Dios, otra oración. Es decir, son maneras distintas de unir una oración con otra. Aquí son oraciones completas, independientes unas de las otras, se relacionan de manera yuxtapuesta mediante signos de puntuación o también se coordinan mediante el nexo y, pero diferente este griego. ¿Por qué? Porque de alguna manera ya en el capítulo 3 está San Lucas siguiendo el texto de San Marcos.
no puede hacer tanta modificación, aunque hay ciertas mejoras. Pero el que corresponde propiamente a Lucas, pues son las partes propias de Lucas, sus redacciones. Entonces, estas sí puede él utilizar el otro tipo de griego, como hemos visto ahí en el prólogo. Entonces, vean estos diferentes usos que pues él va presentando aquí en el griego. Entonces tenemos aquí nosotros eh, el uso que va haciendo San Lucas de la lengua griega, muy, muy especial, muy adecuada, muy elegante, y además que también pues tiene diferentes usos de la lengua en su evangelio y en su otra obra, que es los Hechos de los Apóstoles. Ahora veamos algunos recursos literarios que él va utilizando en el Evangelio. Primero tenemos la personificación. ¿Qué es la personificación? Es cuando de alguna manera características que se plantean en el Evangelio para ser imitadas se desarrollan en una persona o se describen en una persona. Y también características que son reprochables, pues de alguna manera se describen de otro tipo de personas. Es como una personificación o también caracterización. Si ustedes, por ejemplo, recuerdan algunos libros sapienciales o didácticos del Antiguo Testamento, hay como esa caracterización. Por ejemplo, en Judith, en Esther, en Tobías, cómo se caracteriza a un verdadero judío. El que ora, el que confía en Dios, el que es obediente a la ley, el que practica las obras de misericordia. ¿Eh? ¿Cómo se caracteriza a un enemigo especialmente dominador de Israel, como Nabucodonosor, como Holofernes, como Amán en estos distintos libros, que encarnan el poderío, el dominio, el querer aplastar, la arrogancia, la soberbia? Ese es personificar una ideología o una idea, una imagen de la forma de ser. Entonces también se llama una caracterización. Por ejemplo, San Lucas utiliza esto en las comparaciones. Por ejemplo, el fariseo y la mujer pecadora. Vean ustedes en Lucas 7, 36 al 52. Lucas 7, 36 al 52 nos cuenta esa historia donde un fariseo llamado Simón invita a Jesús, le ruega que vaya a comer con él. Y él, entrando en la casa del fariseo, se pone a la mesa. Pero había también una mujer conocida en la ciudad como pecadora pública, es decir, conocida públicamente como una mujer pecadora. Y al enterarse de que estaba comiendo en la casa del fariseo, se lleva un frasco de perfume de alabastro y se pone detrás de los pies de Jesús. Pero aquí está ya el nombramiento, un fariseo y una mujer pecadora pública. ¿Cómo se caracteriza a estas personas?
¿Qué actitudes son las que manifiesta cada tipo de persona? Y vean, aquí comienza aquel hombre, bueno, ya sabemos nosotros que esta mujer se pone a los pies de Jesús, comienza a llorar, con sus lágrimas le moja los pies, los seca con sus cabellos y luego besa sus pies y los unge con el perfume. Pero aquí viene la caracterización. Aquel fariseo está pensando, si ese hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando y sabría que es una pecadora. ¿Ven? ¿Qué clase de mujer lo está tocando? Es una pecadora. Él en su mente ya caracterizó a esa mujer, es una pecadora. Pero luego viene la comparación interesante que hace Jesús. Y le dice Jesús a Simón, Simón, tengo algo que decirte, etcétera, etcétera. Después de una historia que le cuenta, ya se refiere a lo que hace la mujer. Le dice, yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso. Ella, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con perfume. Vean la caracterización de los dos personajes. Lo que ella ha hecho y lo que tú no has hecho. Vean, ¿qué es lo que esta mujer ha hecho y que el fariseo no es? La atención. Entonces, ahora Jesús está caracterizando a los personajes. Un fariseo se caracteriza por la soberbia, por el desprecio a los demás. Y un pecador, de alguna manera, se está caracterizando por la humildad, por el arrepentimiento, por dar muestras de cariño. También otro ejemplo de esa caracterización lo tenemos nosotros en la parábola del fariseo y el publicano. Lucas 18, del 9 al 14. Vean, ahí comienza San Lucas diciendo, dos hombres subieron al templo a orar. El fariseo de pie oraba en su interior para sí mismo. ¿Vean? Te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás, ladrones, injustos, pecadores, etcétera. ¿Ven? Él también, como fariseo, ya caracterizó al otro pecador. Ladrón, injusto, etcétera, adúltero, todo lo que pueden tachársele ahí. Yo doy el diezmo de todo lo que gano. Ayuno 4 veces por semana. Vean, él también se está caracterizando. Entonces, dentro de la cabeza, del corazón del fariseo, hay una caracterización. Él menciona las características de un justo y las características de un pecador. Pero luego Jesús vuelve a caracterizar de nuevo a estos dos personajes, ¿eh? Diciendo que el fariseo ora de pie y ora para sí mismo, mientras que el publicano, allá al fondo, no se atreve a levantar la mirada, se golpea el pecho y dice, ten piedad de mí, Señor. Vean cómo el fariseo caracteriza a cada tipo de personas según él cree, pero Jesús también caracteriza de nuevo. Este es un recurso literario
de alguna manera también comparativo, esa personificación, de esa caracterización de los hombres, de los personajes. También otro recurso literario de San Lucas es lo que se conoce como una escena tipo o una figura. Cuando en el estudio bíblico se habla de una figura o un tipo, es recurrir al Antiguo Testamento y descubrir en alguna persona, en alguna institución, en algún acontecimiento, algo como una imagen, como una figura, como un modelo, como un tipo de algo que vendrá posteriormente, de algo que se vendrá después. Por ejemplo, José el soñador, vendido por sus hermanos, traicionado por sus hermanos, pero después él mismo que salva a sus hermanos es tipo de Cristo, figura de Cristo, imagen de Cristo. La serpiente que levanta Moisés en el desierto, figura o tipo de Cristo levantado en la cruz. El paso del mar rojo, la muerte de los egipcios ahí, la salvación de los israelitas, figura del bautismo y también de la Pascua Nueva. El maná en el desierto, tipo o figura de la Eucaristía en el Nuevo Testamento. Entonces, así van habiendo algunos elementos del Antiguo Testamento que San Lucas retoma también como figura, como imagen. Uno de ellos especialmente en el capítulo 4, del 16 al 30, cuando Jesús va a su tierra, entra en la sinagoga y le dan el rollo del profeta Isaías, y luego cuando los parientes o paisanos quieren darle muerte, quieren llevarlo al barranco, él les va a recordar: les digo que en Israel había muchas viudas en el tiempo del profeta Elías, pero a ninguna de ellas fue enviado, sino aquella viuda que vivía en Sarepta de Sidón. Les digo que muchos leprosos había en tiempos del profeta Eliseo en Israel, y ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Entonces, Jesús está tomando aquí en San Lucas la experiencia de Elías y de Eliseo, que fueron enviados a sanar a extranjeros, o más bien que en el tiempo de Elías y Eliseo fueron extranjeros los que se beneficiaron de ellos, y así en el Nuevo Testamento aquellos a los que fue enviado Jesús no lo reciben, no lo aceptan, y los extranjeros son los que están más dispuestos a recibir el Evangelio. Esto se ve en Lucas y también se profundizará en Hechos de los Apóstoles, otro texto de San Lucas, cuando Pablo dice: el Evangelio había sido enviado a ustedes, pero ya que lo rechazan, nos dirigimos a los paganos. Hechos capítulo 17. Entonces vean la escena tipo, una imagen que se retoma de una figura, de una persona del Antiguo Testamento, para actualizar o comprender una realidad del Nuevo Testamento. Entonces, tenemos ese recurso también de San Lucas.
Otro recurso literario que de alguna manera tiene que ver con el uso semita, el uso hebreo, pues es el recurrir constantemente a las oraciones. Y también este es un recurso muy semejante a la traducción griega, a la de los 70. Por ejemplo, hay dos ejemplos muy representativos. Hay ciertamente algunos libros que tiene la Biblia griega y no los tiene la Biblia hebrea. Son los libros que nosotros llamamos deuterocanónicos. Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Macabeos, Judith, no los tiene la Biblia hebrea. Pero hay dos libros que sí están en la Biblia hebrea, pero el texto es distinto a la Biblia griega. Por ejemplo, el libro de Daniel y el libro de Esther. En la Biblia griega son mucho más amplios. En la Biblia hebrea son más cortos, el libro de Daniel y el de Esther. ¿Y qué es el contenido que se amplía en la Biblia griega? Son oraciones. Por ejemplo, en Esther, la oración de Mardoqueo, la oración de Esther, etcétera. Algunas oraciones y algunos otros aspectos lingüísticos, líricos, son los que se van agregando. Entonces, también, por ejemplo, en el libro de Daniel es más corto el texto hebreo que el texto griego. ¿Y qué está agregado también en el texto griego? Oraciones. La oración de Daniel, la oración de aquellos tres amigos, Ananías, Azarías y Misael, son las oraciones que de alguna manera se han ido agregando al texto. Entonces veamos, las oraciones son muy propias también y muy semejantes, relacionadas con el texto griego, el de los 70. Pues también San Lucas recurre mucho a las oraciones. Por ejemplo, allí en el capítulo 1, 46 al 55, tenemos la primera oración, la oración de María en el Magnífica. María se dirige quizá a la comunidad, lo que sea, pero ella dice, mi alma engrandece al Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Es una exaltación que hace María al Señor, una oración de María. En el mismo capítulo 1, 68 al 79, tenemos la oración de Zacarías, el Benedictus. También una oración de alabanza. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado, ha redimido a su pueblo, etc. Tenemos en 2.14 aquella oración que hacen los ángeles. Gloria a Dios en el cielo, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Tenemos la oración de Simeón en el capítulo 2, 29 al 32. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Tenemos esa oración de Simeón. Tenemos en el capítulo 10, 21 la oración que hace Jesús al Padre. Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Yo te bendigo, Padre, una oración de Jesús al Padre, de alabanza. Tenemos también en el 11, del 2 al 4, la oración especial del Padre Nuestro. O aquí en San Lucas, que no está esa palabra de Padre Nuestro, solamente Padre, santificado sea tu nombre. Pero esta que conocemos como el Padre Nuestro, la oración que Jesús enseña a los discípulos.
Tenemos en Lucas 22:42 esa oración que hace el ladrón que está junto a Jesús. Acuérdate, Señor, de mí cuando entres en tu reino. Acuérdate de mí. Y culmina con la oración que hace Jesús en la cruz, 23:46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si bien hay muchos otros momentos en que el Evangelio de San Lucas habla de la oración, cuando ustedes oren, etcétera, toquen y se les dará, pidan, etcétera. También cuando se presenta a Jesús en el bautismo mientras estaba orando y Jesús puesto en oración. O sea, aparte de que se menciona constantemente de que Jesús estaba en oración, también el Evangelio contiene muchas oraciones como estas que hemos ido viendo. Pues algunos de los recursos que va presentando San Lucas aquí en su Evangelio. Queridos hermanos, descansen un momento y enseguida continuamos con la otra parte de nuestra clase.